Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a En el Radar de ADN 40. Una vez más hablamos de la reforma al Poder Judicial, la elección de jueces, ¿qué va a pasar? Muchos pues no logran entender cómo es el proceso, cuáles son los tiempos, cómo puedo participar. Pues ya cerró el registro el domingo, había cerrado el viernes y supuestamente se inscribieron muchos más prácticamente de la noche a la mañana, pero vamos a ver qué es cierto y qué no, qué es mito y realidad en torno a ese tema que es tendencia ahorita en la opinión pública nacional. Recibo en este espacio el doctor Rogelio Rodríguez. Él ha estado con nosotros, él es constitucionalista de la máxima casa de estudios de este país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alejandra. Es un gusto estar contigo en tu espacio. Pues bueno, ya dicen que hay un total, o se dice, de 49,398 personas. Aparentemente, pues había una preocupación legítima de varios quienes son parte de los comités de evaluación para esta elección de 2025 de jueces y magistrados, porque se habían registrado aproximadamente 11,000 personas para el día viernes. Cerraba ya el registro para el domingo y se cambian las reglas de juego el viernes, si mal no recuerdo, se cambian las reglas de juego como en un intento desesperado por decir, no hay un registro suficiente para este proceso electoral, entonces necesitamos hacer un cambio drástico para que entonces sí lo haya. ¿Cómo poder confiar en que estos registros que se hicieron del viernes al domingo son registros confiables y cómo es posible que miles de personas se registraron en 2 días cuando este proceso ya lleva varios días? Bueno, pues precisando, Sí. para poder llegar a esto tendríamos que decir que en realidad no fue un comité de evaluación. Fueron 3 comités de evaluación, uno por cada poder de la Unión, uno por efectivamente el Ejecutivo, la Presidencia de la República, otro por la Cámara de Diputados y Senadores de manera conjunta y el otro por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no se comportaron igual los 3 comités. Al que tú te estás refiriendo puntualmente es lo que pasó en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo llevaba un avance, digamos, en derredor de 10,000, voy a ponerlo así, 10,000 inscripciones a todos los cargos. Y de pronto el día viernes por la noche se emite un comunicado muy en el sentido, digamos, cerrado, de que se podrían enviar los documentos a 3 correos diferentes. Ya no a la plataforma, a las plataformas donde se habían enviado. Bueno, esto hizo que exponencialmente se elevara el número de participantes y cerró en 27,147, de los cuales 15,242 se inscribieron En el 2 último días. día, entre el último día y la parte del siguiente día, lo que quedaba de la mañana del sábado. ¿Cuál era la complejidad? Cada una de las plataformas de los comités de evaluación, pese a que se ha criticado la laxitud, no fue en efecto así. Por ejemplo, se pedía que presentaran el título efectivamente en un drive, que subir el original, cotejar, la constancia de que tenían el promedio, se tenía el promedio de 8 en la carrera y 9 en la materia en la que iban a optar, la constancia de residencia, por ejemplo. Que eso tiene 20 días hábiles. Es decir, si yo Sí. si yo puedo demostrar que durante 5 años he sido abogada, yo necesito también pedir una constancia de residencia que me va a tardar 20 días hábiles. ¿Y cuánto ha llevado este proceso de registro? ¿Cuánto tiempo ha llevado este proceso de registro? Fue muy justo los 20 días hábiles, por eso fueron prisas y por eso muchas abogadas y abogados quedaron fuera. Me parece que quedan fuera ciertos abogados y abogados que pudieron haberse inscrito. Primero que nada, el tema del promedio que seguirá siendo polémico, porque Sí. hay materias, por ejemplo, telecomunicaciones o competencia económica que establecen los tribunales especializados según el artículo 28, y es curioso porque esa materia no se imparte en las universidades per se, o no se ha impartido históricamente. Se imparte quizá derecho administrativo, ya recuerdas, como optativa. Entonces, si yo soy egresado de una universidad donde no se impartía, pero he adquirido una expertise en telecomunicaciones o competencia económica, pues ¿cuál va a ser el criterio? Bueno, Claro. eso fue un tema, pero el tema fundamental es que las plataformas estuvieron muy, digamos, saturadas, porque se tenían que subir en Drive los documentos en Word, se tenían que subir, por ejemplo, las cartas, pero la carta se agregó algo que está bien, es bueno que se ponga, pero que no agilizó. El El que da la proceso. carta más la identificación oficial del que da la carta. Entonces eso hizo que ya el vecino que te firmaba,
pues ya se la pensara, porque podrían vincularlo ahí a alguna cosa. Entonces, que es verdaderamente legítimo, ¿no? Porque si yo estoy contratando a alguien y quiero una carta de recomendación, yo quiero saber que esa persona es confiable, quien está dando la carta de recomendación. sí. Ahora bien, quiero recordarle al auditorio y aclarar un poquito cómo era el proceso de registro. Hablaba de 3 comités. Un comité que está representado por el doctor Arturo Saldívar, que era es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que representa al Comité de Selección del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Luego el Poder Legislativo tiene otro comité de selección y luego el Poder Judicial tiene otro comité de selección. Cada uno de estos organismos, digamos, de estos comités, tenía una plataforma de registro y cada uno de estos comités también tenía unas reglas para el registro. Es decir, puede ser que el Ejecutivo estaba pidiendo unos documentos que de repente el Poder Judicial no lo estaba pidiendo o que el Legislativo está pidiendo unos documentos que el Poder Legislativo no, ¿no? ¿Sí estoy así clara? fue. Y Así fue. así fue. Bien. Por ejemplo, en el requisito al que me refería, la constancia de residencia, solo la pidió el legislativo, por ejemplo. Pero Sí. la Corte pidió la e-firma. Entonces hay personas que no tienen la e-firma, tramitarla y no lograron hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, tramitar la e-firma? Pues bueno, alguien que está dado de alta probablemente no sea tan complicado, pero en algunos casos hay que ir al SAT, etcétera, y depende de los tiempos del SAT, algunas otras circunstancias. Entonces hay gente que no obtuvo la e-firma, no escribió en la plataforma de la Corte. Te digo porque son en el gremio personas que comentaron, o sea, estamos hablando de lo que sucedió, de lo que la gente aquí... Sí, de las críticas. Yo quiero participar, pero no puedo porque no me están dando los tiempos. Quiero recordarle al auditorio, ¿cuándo comenzó el proceso de registro en los 3 comités y cuándo acabó? Exactamente esos días para saber, para situar un poco al auditorio, ¿cuánto tiempo tenía una persona para poder registrarse? Del 5 de noviembre al 24 de noviembre. Ese era el plazo para el registro. Es decir, si yo comenzaba el proceso de registro 5 días después y quería registrarme ante el Comité del Poder Legislativo, no podía porque entonces la carta de residencia, la constancia de residencia no la podía obtener porque son 20 días hábiles. Y bueno, se tuvieron que hacer excepciones quizá en las oficinas administrativas, pero este periodo son 19 días naturales para registro. Cualquiera hubiera pensado que no tenía complejidad, pero la tuvo. La tuvo, por ejemplo, y voy a tocar un tema. En el requisito para ser ministra o ministro, el requisito para ser miembro magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial o de cualquiera de las magistraturas del Tribunal Electoral, se requiere acreditar experiencia también para magistrado o magistrado federal, tanto colegiado de circuito como colegiado de apelación. 5 en los primeros casos que dije y 3 para magistrados. ¿Cómo acreditar la experiencia profesional para un postulante, un litigante, al que llamamos comúnmente? El que se apalabra con su cliente, el que le lleva el juicio de divorcio, el que lleva los juicios de amparo. Estamos hablando de un freelancer que podríamos conocer, que uno lo contrata como, no sé, ustedes pueden estar contratando a un abogado que trabaja no con un despacho, a eso se refiere el doctor, y que este abogado pues tiene una relación con usted directamente, firman un documento donde él lo va a representar y va a hacer todos los trámites judiciales que se necesita en su proceso. Ese tipo de personas no podía acreditarlo. Tendría que haber presentado todas las demandas donde él patrocinó la causa. Entonces, primero pedir la autorización del cliente. Porque y hay confidencialidad. Claro. Sí. Y luego la otra cuestión es ver si el expediente estaba liberado, si podía ser de disposición pública. La otra situación, si la abogada o el abogado guardó sus expedientes. Y luego subirlos, porque subirlos... Había que subir los expedientes. Sí. Si yo voy a acreditar la experiencia práctica y yo soy postulante, yo tengo que acreditarlo a través de la forma en que trabajo. Claro. Porque otras personas podrían hacerlo con constancia si son empleados, abogados corporativistas, o son funcionarios judiciales, o son funcionarios del Ejecutivo en la rama jurídica, y que acrediten que su trabajo tiene relación con la rama jurídica. Entonces, esa situación nos lleva a constancias, nos lleva, en este último caso, el caso que comentábamos, el más complejo de todos, pero que muchas abogadas y abogados me comentaron haber intentado, y algunos lo lograron, algunas lo lograron, pero lograron con 4 o 5 días de estar pegados en la plataforma. Claro. Por eso es que no avanzaba, se saturaba, se habló de que se caía la plataforma. No, pero esta es la plataforma del legislativo. Las 3 plataformas sufrieron el mismo problema. También. Las 3 plataformas, por eso es que iba muy, muy lenta la inscripción, entre otras cosas, la requisitología, luego la forma que utilizaron de acreditar todos esos documentos. A mí me parece, y voy a hacer una crítica, es que debieron haber admitido las inscripciones y después verificar.
Porque es curioso, ahora que están inscritos viene el periodo de verificación. Tú me decías, Alejandra, cuál fue el periodo para inscribirse, y lo comentaba, del 5 al 24 de noviembre. ¿Qué sigue ahora? Ya están las personas inscritas. Ahora, del 24, que fue el cierre el pasado domingo, al 14 de diciembre se deberán dar a conocer las listas de las personas que presentaron bien el documento. Estos 15,242 de los correos electrónicos, hay que ver si efectivamente los documentos que presentan son reales, Son etcétera. 15,000. Sí. O sea, digamos, si una plataforma se trabó, ¿quién va a revisar esos 15,000 casos, no? Y luego en el otro caso, los demás, aunque se inscribieron en las plataformas, la Corte fue muy cuidadosa, pero la Corte solo alcanzó un número de 3,805 inscritos. Este es preocupante porque requerían más de 5,500 y la Corte no los alcanzó. Entonces ahí habrá personas que por haberse inscrito tendrán que pasar directamente como propuesta, porque no se alcanzaron la participación en la Corte. Pero esta fase, a que salga la lista el 14 de diciembre, nos va a conducir, ahora viene la parte de la idoneidad. Y la idoneidad es donde los comités van, en el caso de la Corte, van a realizar exámenes de conocimientos generales y exámenes de casos prácticos. La Corte está tomando los criterios que tenía cuando el Consejo de la Judicatura Federal examinaba a alguien que quería ser juez o juez, magistrado o magistrado. Pero no hay que examinarlos porque estamos diciendo que no cumplieron con el mínimo requerido para poder. Son 5,000, ciertamente, ¿no? Fíjate, Alejandra, que has dicho una cosa que incluso yo no la había reflexionado así con esa claridad. No tendrán o no proponen, porque entonces me parece que sí van a aplicar los exámenes y que puede darse el caso de que no propongan a ciertas plazas la Corte. Es decir, si yo tenía un mínimo para proponer de 5,000 casos, personas, y no llegué, son 3,805 de acuerdo a los números que tiene usted ahí, doctor. Uh-huh. Y todavía yo tengo que analizar y hacer los exámenes para proponer. ¿Tengo que proponer 5,000? O sea, ¿esa es la regla de este juego? ¿O Sí. Si no llego a los 5,000 no puedo proponer a nadie? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Es así, pero voy a desmenuzarlo brevemente. En el caso de las ministras y ministros, recordar que van a ser 9 ministras y ministros, bajamos de 11 a 9. Ujú. Pero la Constitución dice que tienen que ser 10 por cada uno de los poderes. O sea, tiene que proponer 10 la Corte, 10 el Ejecutivo y 10 el Legislativo. Para este caso, en el caso de la Corte, se inscribieron muy pocas personas al cargo de ministra y ministro. Ellos ahí tienen, digamos, aparentemente fácil, porque tienen del universo inscrito por parte de la Corte, lisa y llanamente tienen que descalificar a 12 personas, lo cual simplemente quizá por documentos, por idoneidad, pero ¿qué tal si de las, no son 12, son más que 12? O sea, vamos a pensar en un ejercicio razonable, que de los 104 inscritos, para llegar a 90 vas a eliminar 14, en realidad los 14 no es laxamente los que tienes que eliminar, sino a 40 más, o a 30 más, entonces ya no vas a poder mandar 10 por cada cargo. Entonces ahí hay un problema por la baja recurrencia. Lo mismo pasó en el tribunal. Es decir, yo estoy en un departamento de marketing, tengo que contratar a 15 personas y pues se registran 7. Efectivamente. Y además a esos 7 le tengo que hacer un examen, pero ¿para qué? O sea, y luego finalmente terminas contratando a 2, no llegas a todas las plazas que tienes que llenar, que son las 15 plazas de tu departamento de marketing, porque nada más se registran unos pocos y luego haciendo los exámenes, pues propones hasta menos personas para el cargo de marketing dentro del departamento de la empresa, sí, digamos. En términos estrictos, ahí incluso no se estaría cumpliendo con lo que establece la Constitución, Uh-huh. porque es altamente posible que la Corte no proponga a los 10 paraministros, porque no los tiene. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, allí habría que hacer abrir un nuevo periodo de registro. Interpretación. No, a mí me parece que tiene que seguirse en marcha el proceso y decir que por no alcanzarse el número de inscritos se propondrán los que hayan. Entonces, ¿por qué? Porque viene la siguiente etapa. De los 10 hay que insacular. Los 10 que lograran pasar, vamos a pensar el Ejecutivo que tiene muchos, o en el Legislativo que tiene muchos, a reserva de que el Ejecutivo tenga que revisar los de los correos electrónicos, sí, y lo que los presenta, 10 para ministros, 10 para magistrados del Tribunal de Disciplina, 10 para los magistrados del Tribunal Electoral, y 6 para magistrados colegiados, y 6 para jueces. Vamos después de este número hay que reducir, vamos, la famosa tómbola tan criticada. De ahí tenemos que, de los 10, 7 se irán porque no fueron ganadores. Quedarán 3 ya para ir a la boleta. Y se van por suerte. Ahí se las arra, ahí se dará vuelta la Por tómbola. un bingo, por la loto, ¿no? O sea, digamos, y ahí se van. tocó. Y ahora pensemos en el caso de la Corte que no logra meter sus 10.
o no logra meter los 10 en cada uno de ellos, o los 6 en otros. Por ejemplo, en Aguascalientes se dice que no se inscribieron un número suficiente de personas para completar las propuestas de magistradas y magistrados y juezas y jueces. En ese entendido, entonces estaremos pensando que ese comité de evaluación de la Corte estará mandando solo los que tiene, no los que establece la Constitución. Entonces, bajo esa circunstancia estará yendo gente con más posibilidad o gente con menor grado de exhaustividad en la evaluación, ¿no? Claro. De tal manera que estamos viviendo un proceso inédito, porque un comité tiene muchísimos, otro comité tiene razonable, el de 18,000 del Poder Ejecutivo, 447, y el de la Corte, que tiene 3,800. ¿Qué es lo que explica que se hayan registrado tan pocos en el Poder Judicial? Porque puede ser también, porque lo vimos en el Legislativo, que se habían inscrito supuestamente 11 para el viernes, cambian las reglas de juego y ahora todo el mundo se puede inscribir. Entonces, digo, no todo el mundo, pero ¿cuál fue el requisito que ellos quitaron y que... La Corte esencialmente tenía un... No, el Legislativo. El Poder Legislativo lo que hizo fue abandonar la plataforma. Abandona la plataforma y ahora por correo. Válida por correo. Exacto. Entonces, ahí hay un problema enorme, porque a mí me puede llegar cualquier tipo de correo y yo a discreción escojo y digo que me llegó el correo o no me llegó el correo. ¿A dónde llega el correo? ¿Quién filtra esos correos? ¿No? Yo le puedo decir a mis amigos que me envíen el correo o sencillamente yo veo quiénes son mis amigos y yo paso eso. No hay una plataforma que pueda registrar eso, ¿no? Entre 15,000 y 12,000 hay una diferencia. O sea, en términos estrictos, estaríamos pensando en 11,646 más 258 personas que fueron de plano a dejar en oficialidad de parte su solicitud. Estamos hablando que en 2 semanas 11,000 personas se registraron en el poder ante el comité del Poder Legislativo y en un día se registraron 15,000. O sea, ya de ahí 15,242. Ya de ahí ya despierta suspicacias, o sea, ya despierta dudas enormes sobre la legitimidad de este proceso. ¿Y de quiénes se van a presentar? Bueno, ¿no? Es una rectificación que se hace a última hora. Las cosas que se rectifican de última hora suelen no ser bien vistas, porque no puedes cambiar las reglas del juego cuando estás en el juego. Claro. De tal manera que ahí, bueno, ¿por qué no lo abrieron desde un principio? Dijeron, cualquier persona por correo puede hacerlo, esa era la regla inicial. No, pone una plataforma, insisto, y quiero reiterar en esto, complicada. Una plataforma que te pedía la constancia de residencia. Tenía lógica, Alejandra, para el caso de magistradas y magistrados y juezas y jueces por los circuitos. Tenía cierta lógica, y digamos que no, porque la INE es en sí misma es una constancia de residencia, una constancia de domicilio. Claro, por y que supuesto. tú habitas en ese domicilio y que vas a participar como jueza o juez de tu distrito. Y se supone que eso ya lo vieron antes de las elecciones del 2 de junio, y ya el poder electoral ya lo vio. Quien ejerció su voto, pues tiene una constancia de residencia, prácticamente. Claro, y bueno, ellos piden este requisito y este requisito hace que vaya muy lento. Y no solamente eso, estamos hablando del 5 de noviembre al 24 de noviembre, que fue el domingo, y estamos viendo que ahí no hay 20 días hábiles. ¿No? Son 19 días naturales. Quien no tenía esa constancia, es decir, yo le puedo decir a mis amigos, ve y búscate la constancia porque esto va a ser requisito antes de que eso sea público. Bueno. Y entonces, ¿qué tengo? A la gente que yo quiero registrada. Y eso es un gran problema, porque yo ya te estoy cerrando la oportunidad. Si el proceso hubiese durado más de 20 días hábiles, ese proceso es justo. Pero si yo me quiero registrar y yo no tengo una constancia de domicilio y necesito 20 días hábiles y el proceso desde el primer día no me lo da, eso no está bien. Claro. Eso es injusto. Claro, y luego el otro tema es por qué arbitrariamente esta plataforma lo pide o este comité y los otros dos no lo piden, aceptan la INE. Somos una república federal y deberíamos tener criterios unificados de validez de documentos o de acreditar alguna. Sobre todo si hay un poder que te lo está dando, que es el poder electoral. Claro. Y sobre todo si hubo unas elecciones recientemente que fue el 2 de junio. Pero fíjate que ahora entremos, si tú me lo permites, a lo que viene. Y lo que viene es algo muy interesante porque la pregunta que me hacías, y no quiero perderla, es ¿por qué en la Corte se inscribieron menos? Bueno, decíamos, la Corte tenía la firma y la Corte desde un principio dijo, vamos a hacer 2 exámenes. Un examen de conocimientos generales para un abogado que es constitucionalista, abogada que pretende ser jueza o juez o magistrado o ministro, y bueno, es alguien que entonces ya cambia la regla del discurso político. No es cualquier egresado o egresado, es alguien que sabe de derecho constitucional, que va a acreditar que tiene praxis en el derecho constitucional. Y que tiene conocimientos recientes. ¿Los otros 2 comités no lo hicieron?
No ese así, requisito, Ellos ya, hablan de auscultaciones, hablan de comparecencias. Me parece más en el plano político tradicional. Mandar llamar a alguien para decirle, oye, ¿tú por qué te quieres postular? Danos carta de digamos, intención. tu carta de intención y quizá algunas preguntas que en política suelen ser, para algunos diría el dicho juarista, justicia y gracia para el enemigo y leyes secas para los que no lo son. Entonces, ese tipo de comparecencias no son objetivas. Entonces, ¿por qué? Porque en la Corte evadieron muchos políticos, personajes políticos que no los verás en la Corte. Bueno, porque la Corte realizó ese examen y un segundo examen. El segundo examen es qué criterios judiciales, qué jurisprudencia conoces, cuál debes conocer. Y bueno, hay gente que dijo, yo no pasaría ese examen. Claro, no me Y registro no me ahí. registro además del tema de la firma. Pero sí me puedo inscribir al Ejecutivo, porque el Ejecutivo me está pidiendo requisitos que puedo superar y el examen de evaluación es un poco más en función de comparecer ante un grupo, de que me hagan evaluaciones ese comité, pero no sean evaluaciones en función de exámenes preaprobados, como si la Corte, exámenes que sean calificados además del comité por un subgrupo, un conjunto de subgrupos evaluadores, y no es así. Entonces vemos mayor afluencia en el Ejecutivo, 18.447, y este tema de la anomalía del Poder Legislativo, donde existe esa explosión de Registros, participantes. Y claro, luego, bueno, que no es controlable, que no se sabe quién se registró, que abren de un día para otro y 15,000 se registran, que levanta sospechas legítimas sobre un proceso que ha sido acelerado, por decirlo menos, como una aplanadora, se hace porque se hace y no importan en qué manera se está haciendo o de qué manera se hace, ¿no? Es como, por ejemplo, los estudiantes que quieren entrar a la universidad donde usted estudió, a la UNAM. Uno hace un examen para poder entrar a la UNAM. Entonces uno puede hace su examen, sí, y uno ve si realmente está capacitado para recibir las clases o no está capacitado para recibir las primeras clases y tiene que ponerse al día con el resto de los muchachos que están entrando a la universidad, ¿no? Aquí sería una carta de intención. Yo quiero estudiar en la UNAM porque soy de los Pumas, porque me encantan los Pumas o por lo que sea. Y tengo un comité evaluador que dice, bueno, me caes bien, te gustan los Pumas, véngase, ¿no? Entonces yo creo que es un poco así. Mientras que el Poder Judicial decía, no, vamos a hacer un examen de admisión y ya luego vemos la carta de intención. bueno, sí, y además para jueces federales quiero hacer una puntual precisión. Para ser jueza o juez federal no se requiere ni edad, ni antigüedad, ni acreditar ninguna experiencia. O sea, ser juez federal en este país, bueno, los históricos jueces federales, Ignacio Burgoa Orihuela, es casi, digamos, un ícono nacional y no se digan de gremio de abogados. Fue un juez, ser juez federal es el que ampara y protege, es el que más derecho conoce. Si en una escuela de derecho cualquiera me está oyendo en la práctica, cuando hablas de amparos, como hablar del neurocirujano, de hablar Sí. de la máxima capacidad jurídica. Un juez federal que se ocupa de amparo puede ser recién egresado de la universidad. Hoy en día, con esta reforma. Sí, y yo no digo que no haya personas verdaderamente brillantes, pero hay que imponerse de un lenguaje, hay que imponerse de algo que no enseñan las universidades. Las universidades no es una crítica malsana, es una realidad. Las universidades en derecho son teóricas. Un reto para las universidades de México será cambiar sus planes y programas de estudio porque hay que hacerlos prácticos a los abogados. Claro. Porque si un egresado va a poder ser juez de distrito y resolver o no un amparo, entonces tiene que ser una persona que garantice que sale como un médico hoy en día, sale del hospital. Es caso que salga del juzgado y no del aula universitaria. Entonces, dado esas consideraciones, me parece que el decir yo quiero ser juez de distrito, pues puede ser que sí quiera ser juez de distrito, pero no tenga idea de lo que es un juzgado de distrito, no tenga idea de lo que es una sentencia. Y recordar una cosa, Alejandra, y a nuestro auditorio, si se critica que el Poder Judicial tiene problemas, no estás moviendo la estructura. Quiero aclarar eso, y qué bueno, por el lado laboral. Pero el 10º transitorio dice que toda la estructura se queda, esto es secretarias, secretarios, actuarios, oficiales judiciales, todos ellos se quedan además con sus prestaciones. O sea, va a llegar un juez hasta arriba, recién egresado, que no les va a entender. Claro. Porque el lenguaje que se sigue hablando, a menos que hubiéramos hecho una transformación de que se hubiera cambiado toda la estructura, lo que no es deseable, ese juez va a tener primero que entenderle a sus subalternos. Y los subalternos, me excuso de decir que no serán, en algunos todos los generosos posibles, porque un poco las profesiones son de ese celo. A mí o sea, digamos que la nueva reforma del Poder Judicial, lo que tenemos, vamos a poner esta analogía que es bastante rudimentaria con un avión. El piloto va a ser un recién graduado que no va a tener horas de vuelo. El copiloto le va a decir qué hacer en una emergencia, le dice, tiene que hacer esto con el lenguaje técnico que se maneja.
Tenemos segundos para actuar porque si no el avión se va a estrellar y el piloto no va a saber qué botón apretar porque ni siquiera maneja el lenguaje técnico. Esa podría ser una Fíjate, analogía Alejandra, que aceptable o no. es una buena analogía. Fíjate que has tocado algo, ojalá un día después me invites al tema aeronáutico, donde yo he dedicado muchos años de mi vida. El piloto, que hoy en día, para tranquilidad de quien nos escucha, el piloto no se sube saliendo de una escuela. El piloto tiene que hacer horas de vuelo, el Claro, piloto comercial. claro. El piloto tiene que acreditar que pasó su licencia de piloto privado, luego comercial, luego transporte público ilimitado, para que se le nombre piloto de un vuelo comercial, para tranquilidad. Cuando él se sienta como comandante y trae un copiloto, a él difícilmente el copiloto le va a decir, dígame usted cómo hago, comandante. Pero con esta reforma del Poder Judicial es así. Pero como esta reforma es como si de pronto a los pilotos no les pidiéramos acreditar horas de vuelo, ni cursos teóricos, ni meterse a simulador, simplemente porque tienen ganas y se sienten a gusto con portar el bonito uniforme de piloto, se sienten en el lado derecho de la cabina y le diga al copiloto, le diga, ¿cómo vuelo, comandante? Pues como usted me ordene. Entonces va a ir enseñando el copiloto a un comandante en otro escenario. Es increíble lo que estamos viviendo definitivamente, y esto es una irregularidad que también pues genera aún más dudas sobre este proceso de elección de jueces y magistrados. Lamentablemente siempre se nos va el tiempo volando. Claro. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros, y tenemos que seguir conversando sobre este tema y los tiempos de elección, el dinero, porque aparentemente no hay dinero para resolver el tema electoral, pero les prometo que tendremos de nueva cuenta al doctor aquí en este espacio, bueno, si nos los permite, para conversar sobre cada detalle sobre este proceso tan engorroso, pero que va a definir el futuro también de la República. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Alejandra. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en el radar de ADN 40.